Eso fue lo más chiquito que ocurrió. Lo más pequeño que ocurrió dentro de la monumental persecución que se desató contra el DAS, del DAS, contra organizaciones de derechos humanos, periodistas, activistas, magistrados, etc. Pero sin embargo, hubo chuzadas, lo decía el fiscal, cuaderno 4, cuaderno 5. Señor juez, en estos dos cuadernos está un resumen enorme, muchos folios, centenares de folios, con registro de escuchas. Casi todos del colectivo de abogados, por llamadas hacia el colectivo de abogados o del colectivo hacia otras partes. Lo mismo que los correos electrónicos, los faxes. Ahí están los cuadernos. ¿De dónde vinieron? Pues dice que Dirección General de Inteligencia y que entró a inteligencia y bueno, lo que ahí ya explicó el señor fiscal muy bien. Lo importante es que ahí los tenía. Ahí se enteraban de nuestras reuniones. Desde ahí aprovechaban para ordenar actividades de inteligencia. Algunas ofensivas. Esas que no quisieron reconocer, que consiste en hacer actividades criminales contra personas y organizaciones. Se atentó contra la intimidad familiar. Aquí no se salvaron nuestros pequeños hijos, sobrinos, niños y niñas, perseguidos, filmados, fotografiados. Llegaban llorando a su casa. Que hombres que no conocían lo están tomando fotografías y filmándolos. Y después se encuentran en el 2009 los documentos del DAS y ahí están las fotografías de los niños. Ahí está la razón que lo perseguían al colegio, Instituto Piloto de Fátima. Niños, incluso ellos ponen la edad. Así pasa con los niños de Doraluz y Arias. Fotografías de los niños de Doraluz y Arias. Fotografías de los niños de Ali Uribe y además perseguidos sistemáticamente en parqueaderos, en la vía pública, saliendo y entrando de su casa. Un niño, una víctima de la masacre de La Galleta. A mí que me diga que son actividades de inteligencia. Un niño que va con un cuaderno y un lápiz a un colegio. Ancianos, nuestros padres, abordados con preguntas, con interrogatorios, con fotografías, que a nosotros nos hayan hecho perfiles psicológicos, que nos hayan puesto las tendencias ideológicas, nos molesta. Pero nos molesta más que se metan con los niños, y que se hayan metido con los niños, con ancianos. Se hicieron identificaciones y seguimientos a blancos, labores de inteligencia sobre miembros del Parlamento Europeo. Así hayan sido sacados de medios abiertos. Seguimiento e inteligencia a labores oficiales de la comisionada Susana Villarán de la CIDH. La señora Susana Villarán era integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era comisionada. Vino a Colombia en repetidas ocasiones. En una de esas a Valledupar, más adelante referiré en detalle la situación. Y se ordenaron hacer actividades de inteligencia contra la señora Susana Villarán. Y eso que estaba en actividades oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que digo que el tema de los derechos humanos es lo que realmente provocaba fobia al anterior gobierno. A la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, la señora iraní, premio Nobel 2003, hizo visita en 2004. Fotografiada, seguida, con labores de inteligencia, sus actividades. Y en general las misiones internacionales que visitaban a Colombia no se salvaban de esta actividad, sean de juristas o de sindicalistas, o de cualquier otra naturaleza. Seguimientos y vigilancias en oficinas, fotografías de nuestras oficinas al interior de las oficinas. Claro, teníamos infiltrados del DAS, o ajenos al DAS, pero por cuenta del DAS, quiero decir. Informantes allí dentro, con acceso directo al blanco, como se denomina en los diferentes folios, en viviendas, en nuestras casas, en conferencias, en la calle, en paseos, en colegios, en centros comerciales. Se dieron seguimiento y monitoreo en territorio extranjero, al Foro Social Mundial en Brasil, eventos en Ecuador, Venezuela, giras por Europa, Estados Unidos y Canadá. Registros a cubierta de viviendas y oficinas, robos de información. En el caso de Ali Uribe, más adelante ojalá el tiempo me dé para hacer referencia exacta sobre esa labor de inteligencia, de registro al inmueble y vivienda de Ali Uribe donde se obtienen documentos. Y no estoy hablando de la basura,
Esa es otra actividad distinta. Es decir, señor fiscal, señor juez, que aquí no solamente fue que se esculcó la basura de Alirio Uribe, es que penetraron a la casa de Alirio Uribe, es que identificaron a la señora del servicio y dijeron, filmarla, reclutarla, robarle las llaves, enamorarla, no sé cuál de todos esos utilizaron, pero lograron hacerse a las llaves del apartamento de Alirio Uribe y de penetrar y registrarlo y sacar documentos tal y conforme reposa en las actuaciones, en ese expediente. Sabotaje al trabajo. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es ponerle carne. ¿A qué fue lo que ocurrió? Para que veamos la dimensión y la gravedad de lo que ocurrió, con la responsabilidad absolutamente de todos los procesados aquí presentes y con el ausente. Impedir la financiación de las ONGs. Eso es saboteo. Impedir salidas del país. Y aquí, otro hecho concreto. El DAS, en el aeropuerto El Dorado, y en la oficina donde nosotros comprábamos los pasajes. Hizo gestiones. Cuando se enteró que Diana Teresa Sierra, a quien apoderó también en este proceso, abogada del colectivo de abogados para entonces, viajaba a Europa, con destino final La Haya, para participar en la Asamblea de Estados de la Corte Penal Internacional. Nos avisaron del aeropuerto El Dorado, nos avisaron de la agencia de viajes, y por eso, como se sabe, está en el expediente. El viaje falló, porque la abogada, con justa razón, temió hacer el viaje. Le infundieron terror y desistió de hacer el viaje. Sabotaje, neutralizar la acción, restringirlas. Ahí están cumplidos los objetivos. ¿Y eso usted tiene que ver con labores de inteligencia? ¿Un derecho de cualquier ciudadano del mundo a asistir a la Asamblea de Naciones o de Estados de la CPI? Por favor, eso no tiene presentación dentro de un marco de inteligencia en un Estado democrático de derecho. Ordenar, por ejemplo, el robo de documentos de Alirio Uribe para impedirle salidas al país en su condición de defensor de derechos humanos. Impedir, o por lo menos ordenar, obstaculizar convenios del colectivo de abogados, como el convenio que se iba a hacer entre el colectivo de abogados e Inravisión, o colectivo de abogados y Universidad Santo Tomás. Y ahí la documentación del DAS nuevamente nos dice cómo metieron la mano en esos convenios que el colectivo de abogados hacía en educación de derechos humanos, porque era para educación en derechos humanos. Por eso digo que el problema no es solamente organizaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos, sino el tema mismo y nuclear, si me permiten el término, de los derechos humanos. Órdenes de deportación, de no renovar visas, o de impedir emisión de visas, como en el caso de Holman Morris, que seguramente será más tratado con su abogada, la doctora Sandra Gamboa. Amenazas, ahí están las declaraciones de Lagos, hablando de las tarjetas fúnebres. Pero hay dos hechos muy emblemáticos. El de Claudia Julieta Duque, que efectivamente se conoce en otro expediente, pero ocurrió en el interreino que aquí se investiga, y como punto de referencia es importante tenerlo en cuenta, con un instructivo para amenazarla, que fue leído en este despacho, y que está dirigido a su pequeña hija, y donde se la amenazaba con darle muerte, por supuesto, e incluso de quitarle los dedos y regarlos por el apartamento. Ahí está el texto. Esto último, los dedos, no está en el texto, pero sí está en la denuncia que Claudia Julieta Duque puso en su momento. Soraya Gutiérrez recibió una muñeca en un paquete que abrió la Policía Nacional por temor a que se tratara de un paquete explosivo. Llegó a su casa, en Bogotá, ese paquete. Procedencia, Sogamoso. Contenía una muñeca decapitada, descuartizada, bañada en esmalte rojo a manera de sangre, especialmente en sus zonas genitales, como mostrando violación sexual, con quemaduras al parecer como con colillas de cigarrillo, con una leyenda a mano, o un manuscrito a mano que decía: usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique. En efecto, Soraya es madre de una niña, chiquita, menos de 10 años para el momento. Esos hechos, señor juez, constituyen tortura psicológica a la luz del Código Penal colombiano. Y la tortura es un crimen de lesa humanidad. ¿O qué madre no sufre gravemente, mentalmente, en su psicología, en su estado emocional, por este tipo de acciones? Bueno, yo me vuelvo para decir lo siguiente.
¿Dónde dice que eso lo mandó el DAS, lo de la muñeca? Señor juez, en el expediente, y ya llegaré al momento de alegarlo, figuran labores de inteligencia para realizar en Sogamoso en relación a Soraya Gutiérrez. En el expediente se sabe que esas actividades se realizaron, y el paquete viene de Sogamoso. La dirección que trae el paquete es la vivienda que ocupaba la familia de Soraya y por supuesto ella, cuando era niña, es decir, hacía varios años, más que varios años, que Soraya no vivía en esa casa ni ningún familiar suyo. ¿Quién puede saber eso? Sino haciendo un profundo estudio de las personas. Pero resulta que esa dirección es la que aparece en la inteligencia que se le hace a Soraya Gutiérrez y que está ahí en el documento. Coincidencia terrible, ¿ah? Pero aparece también el nombre del abuelo en el paquete. Y ese nombre de ese abuelo también está en los informes del DAS. Blanco es gallina lo pone. Pero como si no fuera poco, y lamentablemente ya había cerrado el ciclo de pruebas acá, el señor Lagos dijo, en juicio, en relación a Arsayús, la muñeca ensangrentada salió del DAS. Entonces está diciendo, señor juez, que esto constituye tortura psicológica. Oiga, ¿desde cuándo actividades de inteligencia es mandar muñecas ensangrentadas, instructivos, como para los que se hicieron para amenazar a Claudia Julieta Duque? Mire que la cosa no se quedó en chuzadas, en interceptaciones, en vigilancias. Aquí hay amenazas, hay actos de tortura. Por eso desde ya, señor juez, para que lo tenga en cuenta, por favor, solicito que se compulse copias para que se investigue el delito de tortura en su sentencia. Porque obviamente no puede usted condenar por tortura, dado que no ha sido indicado este delito en ninguna de sus etapas. Acciones de desprestigio. Se ordenaron montajes. Después relación, el colectivo de abogados no se salvó de eso. Operación Arauca, ya lo mencionaré. Montajes en videos y fotografías. Caso Holman Mori, ya se lo referirá a su abogada. Se crearon organizaciones de derechos humanos al interior del DAS. Una derecha para estar con la derecha y criticar a las de la izquierda, y una de la izquierda para infiltrar a las de la izquierda. Hasta están los nombres. Corporación Verdad y Justicia, y hay otras, por ahí las mencionaré más adelante, están en mi alegato mencionadas. Creación de página web para campañas de desprestigio, mediante comunicados, denuncias y montajes. Se organizó el debate al interior del Congreso con desprestigio mediante contra la senadora Pía Córdoba, la mujer, la persona, la política más perseguida en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se desató contra ella una persecución impresionante, que lo saben algunos de los funcionarios que están aquí presentes y lo saben muy bien, y que vino desde los inicios del gobierno de Álvaro Uribe de 2002, y que se extendió después de 2005, por eso ella figura como víctima de las investigaciones que están llevando bajo la batuta de la ley 906. Que sea este escenario, señor juez, para mostrar que esa sistemática persecución contra la senadora es contraria a todo principio de respeto a un Estado de Derecho y a un Estado democrático. Y con ella se han hecho todo este tipo de actividades que he venido señalando, hasta de ponerle micrófonos en su carro. Esto ya a manera de contexto. Pero la persecución viene de ahora, ahí estamos. Por eso ella figura como víctima acá. Y vale este escenario para mi reconocimiento y respeto a la senadora Pía Córdoba. Elaboración y difusión de publicaciones y propaganda negra. Varios documentos hablan de propaganda negra. Por ejemplo, cuando el colectivo de abogados iba a celebrar los 25 años se dice propaganda negra. Libros, afiches, panfletos, grafitis, volantes. Generación de conflictos y desconfianzas al interior de organizaciones, etc. Montajes judiciales. Partidos opositores, Frente Social y Político. Carlos Gaviria, generar vínculos con la ONT FARC. La tarea. Partido Liberal Colombiano, Pía Córdoba, generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Horacio Serpa Uribe, generar vínculos con el ELN. Polo Democrático Independiente, Gustavo Petro, generar vínculos con las FARC. Antonio Navarro, generar vínculos con el M-19 y el narcotráfico. El nombre de un parlamentario que no menciono por respeto, generar infidelidad sentimental. Corte Constitucional. Viene la lista de magistrados: Jaime Córdoba, Humberto Sierra, Jaime Araújo. Estrategia de desprestigio, presión, sabotaje. Y estamos hablando de la Corte Constitucional, para que quede claro que no fue solamente contra la Corte Suprema de Justicia. Operación Transmilenio, es decir, organizaciones de derechos humanos. Colectivo Abogados Albert Restrepo. Objetivo general: neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONGs en Colombia y el mundo.
Objetivo específico, establecer